Hola, buenas noches allá en Madrid. Buenas tardes Buenas, aquí en Lima, la 1 de la tarde hora de Lima, 1 de la tarde hora de Quito, 8 de la noche hora de Madrid y Europa. Hoy en este programa tenemos dos invitados importantes. Uno es Guillermo Úcar, él es, aparte de ser dirigente político, él es docente, y Viviana Paredes, quien es abogada, pero experta en temas de comunicación y derechos de participación. Así que con ellos vamos a tratar hoy sobre el tema de los recortes en esta nueva normalidad que al parecer se va a imponer luego de la pandemia, que de una u otra forma la estamos surfeando y estamos pasándola con diversos vaivenes. Vamos a empezar preguntándole a Viviana, es algo que nos ha llamado la atención. ¿Qué significa, Viviana? Queremos conocer, explícanos, el plan de emergencia económica contra la crisis del COVID-19 que el gobierno de Lenín Moreno anunció hace unas semanas y que al parecer ha generado mucha resistencia, no solamente de los empresarios, sino también del sector de los trabajadores. Al parecer hay un problema y se ha quedado sin el respaldo de hasta hace poco los empresarios que al parecer lo sostenían, ¿no? Así muy débilmente. ¿A qué se refiere este plan, Viviana? ¿En qué consiste? Cuéntanos. así es, buenos días, buenas noches y buenas tardes para quienes nos sintonizan. Un gusto conversar contigo, César, con Leire y con Guillermo en este panel y obviamente con todos quienes nos sintonicen y se enteren de lo que está sucediendo en este momento desde Ecuador que les comentamos. Decirles que efectivamente desde aproximadamente el 29 de febrero que llegó el primer caso positivo a Ecuador, el primer caso cero a Ecuador, se declaró la emergencia sanitaria en el sector público, es decir, el presidente de la República decretó la excepción, es decir, se tenían que asignar los recursos directamente a la salud pública para la atención de la emergencia. Sin embargo, no hubo posteriormente, cuando hubo una renuncia de la primera ministra de Salud que enfrentó la pandemia en Ecuador, ella se fue denunciando que no se habrían entregado ningún tipo de recursos al sector de la salud y eso generó como consecuencia masivos contagios por parte del personal médico que no contaba con insumos de bioseguridad. Hasta el momento se conoce que habrían unos 2.000 infectados entre el personal médico, enfermeras, médicos, cuerpo sanitario y sin decir los que han ya fallecido por producto de esta pandemia por la negligencia del Estado ecuatoriano que no les ha provisto de los recursos. Durante esos mismos días el Estado decidió hacer un pago de la deuda externa por 320 millones de dólares, que es más del doble de los 80 millones que debió haber asignado con emergencia hacia el sector de la salud. Entonces, por ahí empezamos con la parte económica. No hay asignación de recursos para la atención de la emergencia en la parte pública. Hay una priorización de gastos por parte del Estado que no benefician al pueblo ecuatoriano. Y actualmente hay dos proyectos de ley que el régimen de Moreno ha enviado al legislativo con el objetivo de que se pueda de alguna manera contener la crisis que se está viniendo, pero o que ya estamos viviendo y que se va a agudizar en los próximos días y semanas. Esto refiere a la intención del Ejecutivo de recaudar fondos para poder enfrentar la crisis. Ustedes saben que los gobiernos suelen enfrentar la disyuntiva de si salvar al ser humano o salvar al capital. El régimen de Moreno ha decidido salvar el capital y en estos proyectos de ley, por ejemplo, que ha enviado a la Asamblea el 16 de abril en horas de la noche y que se cumpliría el plazo máximo de aprobación hasta este 16 de mayo. O sea, tenemos 3 días para que el legislativo diga se aprueba o no se aprueba. Y si es que el legislativo no aprueba, pasa por Ministerio de la Ley, es decir, se impone de facto los dos proyectos de ley, se impondrían de facto los dos proyectos de ley del régimen de Moreno, que son un atentado y un asalto directo a la clase trabajadora. Quienes ganen más de $500, que es apenas un poco más del salario mínimo vital en Ecuador, que es de $400. Quienes hayan registrado ganancias mayores a $500 o desde $500 en el año 2019, ni siquiera los primeros meses del año 2020. Habiendo más de 500,000 desempleados en los últimos 3 años de gobierno de Moreno, es muy difícil que esa cifra de ganancias del 2019 se mantenga hacia el 2020. Sin embargo, el proyecto de ley de apoyo humanitario, que es uno de los enviados a la Asamblea y que está a punto de aprobarse de facto, establece que todos quienes hayan ganado más de $500 en 2019 tienen que sacar de su bolsillo una contribución para entregarla al Estado con el objetivo de paliar la crisis. Mientras que en el año 2017
el régimen de Moreno revirtió el margen de ganancias de las utilidades en el sector petrolero, entregándole el 85% a las empresas privadas, que fue algo que logró que en el presupuesto del Estado de Ecuador condonó cerca de 4.500 millones de dólares en impuestos a los sectores empresariales, entre los que habría estado incluida la firma Odebrecht, que tanto escándalo causó en este país. Entonces, el gobierno de Moreno, el régimen de Moreno ha tenido que decidir entre cargarle la crisis a los sectores bancarios, a los sectores empresariales o a la clase trabajadora, el ser humano o el capital. Y ha decidido salvar nuevamente, como ya sucedió en el feriado bancario hace 20 años en este país, a la clase alta de la oligarquía, a la banca y al empresariado. Para cerrar, solamente comentarles que tras el feriado bancario, que dejó una cifra de más de 1 millón de ecuatorianos migrantes fuera por la tragedia económica que sucedió, nos dejó un decrecimiento del Producto Interno Bruto del 4.5%. Rafael Correa, expresidente del Ecuador y economista, ha indicado que vamos a decrecer, según las proyecciones de los organismos internacionales, 8%. No sabemos qué va a suceder con el Ecuador después de esto termine. Y al parecer es la cifra más alta en América Latina de decrecimiento, ¿no? 8%, porque organismos como el Fondo daban un promedio entre 4 y 5, pero 8% de decrecimiento ya es una bancarrota completa. Totalmente. Y decir que además la crisis no es que está en proceso de solución o que ya se han encontrado los caminos para paliar y que de pronto en este momento ya cerramos la crisis y vamos proyectándonos hacia el futuro. Al contrario, en este momento tenemos una cifra aproximada de 11.000 muertos solamente en la ciudad de Guayaquil, que es la segunda ciudad más importante del país. Solamente en esta ciudad se han registrado como decesos adicionales por parte de las autoridades 11.000 muertos, que no son además las cifras que informa el régimen todos los días, que no coinciden, que son mucho más grandes, exactamente, y estos cruces de información para saber aproximadamente cuántas personas habrían muertas en esta ciudad que ha sido bautizada como el Wuhan de América. Solamente para poder conocer hay un cruce de datos entre el registro civil del número de defunciones, cuánto supera a la media normal al año pasado a estas épocas, y estamos pensando que al final de este mes, a final de mayo y a principios de junio, podríamos pensar en que tenemos una mortandad de 20.000 personas solamente en la ciudad de Guayaquil. Mientras tanto, los sectores empresariales nos presionan para salir a las calles y para empezar a producir y a trabajar, y justamente en esa lógica van las medidas de Moreno, que ya anuncia que se va a abrir el Ecuador nuevamente a pesar de todas las condiciones, y ha decidido cargarle todo el peso de las decisiones a los gobiernos locales, lo que se conocen como alcaldes de cada ciudad. Es una jugada estratégica que tal vez le libera del peso, pero es una canallada más porque no les asigna presupuesto para poder atender la emergencia. Solamente se lava las manos y libera ese peso a otras personas. Okay. Y en España, Guillermo, vamos ahora con Guillermo a Madrid. La OIT ha señalado que en estos 3 meses se van a perder, o se han perdido ya, 195 millones de empleos en solo 3 meses. En general, en Europa, es una cifra bastante alarmante, pero también recordarnos que ustedes sufrieron en general en el mundo, pero en España hubo la crisis inmobiliaria del 2008, y el presidente Sánchez y el vicepresidente Pablo Iglesias han estado señalando que lo que se tiene que hacer para salir de esta crisis es revertir las reformas estructurales que se aprobaron en la anterior recesión del 2008. ¿En qué consiste? ¿A qué se refieren exactamente un poco para que nuestros seguidores y nuestros oyentes lo entiendan? Bueno, en primer lugar, daros las buenas noches y el agradecimiento por la invitación al programa. La verdad es que es un placer estos espacios de solidaridad que se tejen, ¿no? A uno y a otro lado del charco, como le llamamos aquí. Y bueno, pues totalmente agradecido con la invitación y con participar. Efectivamente, la primera reflexión que hay que lanzar es que al final España está dentro del marco de la Unión Europea y eso siempre le ha supuesto la imposibilidad de una soberanía económica y de una soberanía productiva. Como tal, en la anterior crisis de 2008 y de la necesidad de un rescate bancario, por lo cual el Estado en España le cedió 63.000 millones de euros directamente a los bancos, de los cuales no ha recuperado ni siquiera 4.000
millones de euros, ¿no? Decimos que se ha perdido una cifra de 58.000 millones de euros para el rescate bancario. Pues la Unión Europea, en torno a esa cuestión, impuso una serie de recortes, una serie de medidas, como fueron la flexibilización del despido. Fue mucho más barato despedir. Se empezaron a fomentar los contratos de tipo temporal con jornadas parciales muy pequeñas, ¿no? Que es una cuestión que, por ejemplo, la juventud a día de hoy es lo que más adolece ahora mismo en España, que nuestros contratos son muy cortos, con muy pocas horas, porque venimos justamente de ese mercado laboral, ¿no? Cuando se habla de revertir todos los recortes estructurales que hubo en la anterior crisis económica, se habla de intentar deshacer todos los pasos que impuso la Unión Europea a lo largo de la última década, que iban, pues como digo, desde la flexibilización del despido. Eso ha hecho, ¿no?, que ahora estemos viendo un crecimiento de la tasa de paro también en nuestro país, porque es relativamente sencillo despedir en España. Más de la mitad de los despidos que se han ejecutado en este último mes son menores de 35 años. Eso quiere decir que justamente quienes hemos sufrido los recortes de la última década, los recortes en derechos laborales de la última década, somos los que más estamos pagando ahora mismo esa situación. Entonces, revertir las reformas estructurales de la anterior crisis significa dar un giro total en cómo se ha compuesto el modelo productivo, el modelo laboral y el modelo económico de nuestro país. Claro, ¿y eso no ha causado algún resquemor en los sectores empresariales, en la COE o en Ana María Botín, que siempre han estado bastante pendientes de las actividades que realiza y en particular de los anuncios de Pablo Iglesias, ¿no? Ahora hay un sector de los empresarios en España que están tocando la puerta en Bruselas para pedir la intervención de la economía española. Justamente porque al parecer el gobierno no va a hacer esos recortes a la sanidad, a la educación y lo que han llamado el escudo social, ¿verdad? Es un poco la antítesis de lo que pasa en América Latina. Claro, ahora lo que se ha hecho ha sido poner a disposición justamente de los sectores que vivieron la crisis anterior una mayor cantidad de dinero público. Y eso se ha traducido en una moratoria de los desahucios, en que se aplacen, por ejemplo, el pago de los alquileres en determinados casos para que no se pueda quedar nadie sin vivienda en una situación como esta, o que se ponga dinero público a disposición de algunas empresas para que no puedan despedir, ¿no?, sea más complicado despedir, y se acojan a lo que se llama expediente de regulación temporal de empleo, que durante los meses que dura la pandemia se percibe el 70% del salario por parte del Estado, y a cambio la empresa no puede despedir cuando esa situación acabe. Sí que hay mucho nerviosismo. Cada vez que Pablo Iglesias, por ejemplo, recientemente, ayer, se pronunció a favor de una tasa impositiva para quienes tienen un patrimonio mayor de 1 millón de euros, pues como podéis imaginar, los medios de comunicación afines a la oligarquía española ya han estado continuamente exagerando, ¿no?, y dramatizando lo que eso podría suponer, diciendo que es un ataque a sus derechos. A mí me hace mucha gracia porque hablan incluso de que es ir cogiendo poco a poco lo ajeno, ¿no? Lo han llegado a llamar, cuando justamente nosotros lo que decimos es que ir quitando poco a poco lo ajeno es que los salarios sean tan pequeños cuando realmente los trabajadores están produciendo tanta riqueza. Y sí que hay muchas tensiones. Hay que ver cómo esa situación afecta dentro del gobierno, porque la oposición está intentando debilitar todos los vínculos que se habían creado entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, e intentar aprovechar esta coyuntura para romper el gobierno y que de esta forma los empresarios vuelvan a ganar con la salida de la crisis, como ya hicieron en la anterior crisis económica. Vale. Como bien habéis comentado, antes ha comentado Viviana que de alguna manera ha hecho una especie de resumen, ¿no?, que está decidiendo entre las personas, la salud o la economía. Entonces, teniendo en cuenta ese camino que están cogiendo los diferentes gobiernos, y si cogemos como ejemplo, por ejemplo, lo que ocurrió con la crisis económica en Europa en el 2008, lo que habéis comentado ahora, pues mucho desempleo,
exclusión social, recortes de sanidad, educación, etcétera. ¿Se podría decir que ahora va a seguir el mismo camino? Esto es, que va a haber unos fuertes recortes del estado de bienestar o no. Y en caso afirmativo, en caso de que creáis que van a venir ese tipo de recortes, ¿cuáles serían dependiendo del ámbito? Quiero decir, ¿qué recortes serían en educación? ¿Qué recortes habría en sanidad? ¿O van a reforzar eso? ¿Cómo lo veis, Guillermo? Claro, yo creo que esto va a depender, por lo menos en España, de la posición que mantenga la Unión Europea al respecto de la crisis. Parece que sí que va a poner a disposición, ¿no? Dinero, y luego habrá que ver qué fórmula se da para devolverlo, ¿no? Lo mismo que pasó en la crisis de 2008, que estaba el auge de la deuda, el crecimiento continuo de los intereses. Y yo creo que bajo ese criterio es bajo lo que podremos hablar después del siguiente escenario. Está claro que, por ejemplo, el caso del Estado de España es imposible que acepte todo este dinero que ha puesto a disposición ahora mismo se consiga en el ámbito del propio territorio español, ¿no? Ni siquiera hay tanto dinero para ponerlo a disposición de los sectores populares. Entonces, yo creo que todo va a depender por ahí. Está claro que se va a abrir una situación de únicamente dos salidas. O nuevamente se repite un escenario que, visto el panorama internacional, el crecimiento del movimiento reaccionario, ¿no? Con Bolsonaro, con Trump a la cabeza, aquí en España con movimientos como el de la ultraderecha de Vox, o bien se da en esa línea autoritaria reaccionaria en la cual hay un mayor control social. En el caso de las manifestaciones en España, pues podrían ser muchísimo más duras que las que ya fueron hace 10 años, o bien hay una salida que realmente plantee una ruptura con todo el modelo que se ha venido dando durante estos últimos años, ¿no? Un profundo modelo neoliberal, y bueno, en el caso de España suponga un auge dentro de la soberanía económica y productiva. Hay que aprovechar, porque una de las situaciones que nos hemos encontrado en España es que no existía capacidad ni tejido industrial suficiente para poner a producir material necesario para el ámbito sanitario. Eso tiene que cambiar a toda costa. No podemos seguir manteniendo un modelo inestable como es el del turismo y los servicios, y tenemos que tener una tendencia económica y una independencia productiva lo suficientemente fuerte para afrontar los retos y las necesidades que tiene el pueblo aquí en España. Entonces, ¿qué medidas consideras que habría que tomar o reforzar para hacer fuertes esos campos? Claro, como digo, una cuestión fundamental es la reindustrialización del país. Hay que abandonar un modelo económico y productivo que se nos ha impuesto desde la Unión Europea, y es la cuestión del turismo, como digo, que genera mucho empleo estacional. Hay jóvenes que trabajan 4 meses al año porque se dedican a un sector que solamente es activo 4 meses al año. Eso permite que haya contratos totalmente flexibles, ¿no? Contratos totalmente precarios, y intentar que esos contratos se estabilicen es pasar a un modelo productivo que sea muchísimo más estable, ¿no? Y eso pasa evidentemente por una reindustrialización del país, pero también por una mayor gravamen fiscal. En este país, justamente en los anteriores años de crisis, lo que se hizo fue estar bajando continuamente impuestos a grandes fortunas, a intentar hacer desaparecer impuestos que gravan el patrimonio. Incluso se hizo una rebaja fiscal a quienes trajeron dinero de distintos paraísos fiscales para que, bueno, entre comillas, lo trajeran a España, y eso es lo que no se puede seguir dando. La fiscalidad tiene que ser absolutamente progresiva, aquí tienen que pagar quienes más tengan, y bueno, si se hacen llamar supuestamente patriotas, entendemos que no les importaría, ¿no? Poner su dinero al servicio de la mayor parte de la población de este país. Todo iría, como digo, encaminado hacia esa soberanía económica, esa soberanía productiva, y la capacidad de que la economía realmente esté al servicio de las necesidades de la mayor parte de la población, que, como estábamos comentando, es lo que está dejando completamente en entredicho esta área. Claro, y mientras... Una pregunta, porque me parece importante a Viviana, porque mientras en España se está tratando de hacer
protección a ciertos derechos en Ecuador se están haciendo muchos recortes y unos tienen que ver no solamente con el tema de la sanidad, que es fundamental, sino también en el tema de la educación. Mencionabas, Viviana, que se han producido cerca de casi 100 millones de dólares en recortes para el sector de educación y se pagan 320 millones de dólares a la deuda externa, a pesar de que el Fondo Monetario Internacional había dicho que para los países en crecimiento, vías de desarrollo, o como se nos llame, había que flexibilizar esos temas. ¿Cómo entender esa situación? Bueno, es una pregunta muy compleja que me pone en una condición de sentir vergüenza de alguna manera de mi país, porque hay un público y denunciado conflicto de intereses entre algunos sectores políticos y bancarios que son tenedores de la deuda, tenedores de bonos de la deuda. Entonces, cuando hay pagos sobre el capital o el interés de la deuda, estos sectores, estas personas se ven favorecidas directamente en su bolsillo dentro del país. Entre estos, el Observatorio de la Dolarización, que es una organización justamente dedicada a estudios de economistas que los pueden encontrar en redes sociales y en su sitio web, denunció que uno de los tenedores de bonos de deuda, por ejemplo, más grandes dentro del país sería Alberto Dajigo, un ex vicepresidente que también huyó por temas de corrupción mucho antes del gobierno de Rafael Correa y que ahora es una de las principales figuras que presiona el pago de la deuda. Y habrían además entre los dueños de los bancos también tenedores de bono. Entonces, como digo, hay una condición de favorecer muchísimo al sector bancario y al sector empresarial, a las élites políticas, a los poderes fácticos del país. Y termina siendo que esta presión de las personas que se ven beneficiadas por el pago de esta deuda al Fondo Monetario Internacional serían las mismas que presionan y las que resultan responsables de que al final el gobierno decante por pagar 320 millones de dólares en un primer momento, porque ahora se está anunciando la posibilidad de pagar 810 millones más al Fondo Monetario Internacional. Justamente ayer escuchábamos a la asambleísta, a la legisladora Doris Solís de la bancada de la Revolución Ciudadana, de la bancada del expresidente Rafael Correa, indicando que en los últimos años ha habido un recorte presupuestario de cerca de 350 millones de dólares al sector de la educación. Es decir, se le paga al FMI en una sola semana el mismo dinero que se recorta en educación o que se recorta durante los últimos 3 años. Este nuevo recorte de 98 millones como respuesta a la crisis no solamente que afecta el desarrollo normal de las universidades, sino que además es tan agresivo que cierra carreras de golpe, de una, como decimos aquí en el Ecuador. Esto quiere decir que hay gente, hay estudiantes, hay jóvenes universitarios que habrán estudiado 1 o 2 años carreras que no son tan importantes para el gobierno como arte, danza, pintura, o de pronto que no son consideradas de prioridad, y ya lo perdieron todo ese tiempo porque la carrera va a dejar de funcionar. Y justamente en esos testimonios recogimos para el Estado.net el día lunes que estuvimos en las calles de Quito junto a Daniel Granja, colaborador del Estado.net también, y conocimos todos esos testimonios de primera mano porque los estudiantes ecuatorianos han decidido salir a las calles, aún en medio de la crisis, han decidido salir a arriesgar su vida en defensa de la educación pública, en defensa de los pocos derechos que nos van quedando, y pues fue la segunda marcha de los estudiantes universitarios en la ciudad de Quito el día lunes. Responsabilizaron al gobierno de los contagios que se puedan generar dentro de esta manifestación y exigen justamente que se devuelva el presupuesto a la universidad. Decirles además que hay alentadoras noticias en referencia a todo esto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se ha pronunciado ya en redes sociales indicando que hay una preocupación por el recorte presupuestario que está dando en este momento en Ecuador, tanto en los sectores de salud como de educación, como respuesta a la crisis, y obviamente hay un ojo mundial en Ecuador. Este país decide salvar a la banca y decide condenar a los estudiantes. Leire, tú tenías una pregunta para Viviana. Sí, iba más o menos por allí. Yo quería igual, ya que has hablado de educación, que te centraras un poquito en, a ver, esos recortes de los que has hablado, económicos, etcétera, ¿qué consecuencias consideras tú fuertes o graves que puede llegar a tener social y laboralmente? Claro, Viviana, y un paréntesis, y más o menos de qué población estamos hablando, ¿no? O sea, ¿cuánto es la población que va a ser afectada por esos recortes y además por la supresión de esas carreras, ¿no? Bueno,
históricamente en estos últimos 3 años ha habido un debilitamiento de todo el sistema público, no solamente del sistema de la salud pública o de la educación pública, sino en general de todo el sistema público. Lo han visto al Estado como un enemigo. Durante 10 años estuvieron posicionando una narrativa desde los medios privados y desde los sectores de la derecha que el Estado obeso no puede existir, que el Estado no debe funcionar, que el Estado debe estar al margen de la economía, que el mercado debe regular, y le han llamado el Estado obeso. Entonces, han logrado construir de alguna manera en la gente esta especie de enemistad contra la burocracia, y ahora mismo sugieren que se siga reduciendo el Estado. Están anunciando el 10% menos del Estado en medio de la crisis, pero ya no hay a dónde exprimir, porque los burócratas que ellos acusan de ser burócratas son los médicos que nos atienden, son los profesores universitarios, los profesores de las escuelas y los colegios para los sectores populares. Entonces, en todos estos recortes, por ejemplo, decirles que tuvimos un proyecto emblemático durante los 10 años de la Revolución Ciudadana llamadas Escuelas del Milenio, que eran grandes complejos educativos en las comunidades indígenas, en los sectores pescadores, digamos, en la base, en el territorio social en donde se presentaban los mayores problemas de escolaridad. Y estas escuelas eran grandes aparatajes que funcionaban con laboratorios de idiomas, laboratorios químicos, laboratorios de computación y demás, lo que generaba una igualdad de oportunidades a los sectores populares. Al llegar Moreno, anuncia el cierre de las escuelas del milenio y se vuelve al tercer mundo de regreso abismal, porque se vuelven a abrir lo que se llaman escuelas unidocentes, que son estas escuelas en donde en el campo hay niños desde 5 hasta 12 años de edad que aprenden con un solo profesor que tiene que cubrir para darles educación a todos, que son generalmente unas chocitas que no tienen las mayores condiciones. Entonces, desde ahí ya habíamos atacado el presupuesto a los sectores populares. En este momento, lo que ha sucedido con el debilitamiento del sector de la educación superior, que es en la que está peleando, digamos, los universitarios, es el debilitamiento estratégico de las 4 universidades más emblemáticas del país que fueron creadas justamente para el fortalecimiento del talento humano. Tenemos la Universidad de Yachay, que es la encargada de la investigación científica. La Universidad de Ica, la encargada de investigación rural, está ubicada en un laboratorio natural en la Amazonía ecuatoriana. Ustedes saben la riqueza de estos sectores. La Universidad de los Maestros y la Universidad de las Artes, que fueron 4 universidades creadas durante el gobierno de Correa. Estas 4 universidades han sido debilitadas, linchadas mediáticamente. Es decir, creo que en este momento podemos decir que se ha acabado el sueño humano para poder avanzar hacia el desarrollo en el Ecuador. Y una vez que se terminaron estas 4 universidades golpeadas de manera inconstitucional, porque fueron creadas con una ley especial para el fortalecimiento de la educación superior, es decir, no podían ser golpeadas de esta manera por el Ejecutivo de manera unilateral, han ido por el resto de universidades que son también emblemáticas, pero que son más antiguas. Por ejemplo, la misma Universidad Central, que experimenta muchas carreras, es una universidad que ha sido históricamente perseguida por los regímenes fascistas en el Ecuador, que ha sido cerrada, ha sido censurada, y que ahora es la nueva víctima de los recortes presupuestarios. Lamentable también el rol de las autoridades que en lugar de protestar por el bienestar de sus estudiantes, del cuerpo académico, del cuerpo administrativo, terminan cediendo a las presiones políticas y terminan aceptando la entrega de los recursos, de devolverlos, al mismo Estado ecuatoriano. Es una situación bastante compleja porque, como les repito, los sectores populares son los que son golpeados y la clase trabajadora terminará pagando toda esta crisis, y la igualdad de oportunidades y de la justicia social volverá a ser una utopía. Guillermo, y en relación a lo que ha mencionado Viviana, algo así como cambiar la matriz productiva en España, eso es lo que tú te refieres cuando hablas de dejar atrás la butifarra y la caña, ¿no? Que más o menos a España le llega a dar cerca de 60 millones de turistas al año, pero una actividad que en general ha generado mucho ingreso y empleo para un sector, en especial los jóvenes, ¿no? O sea, ¿cómo es ese cambio de matriz que tú estás pensando o señalando, ¿no? Claro, por poner un ejemplo, en los sitios en los que más paro se está produciendo ahora mismo en España son justamente los sitios de la costa. Entre otras cosas porque es un modelo muy, muy dependiente del turismo. Eso quiere decir que si, por lo que fuera, no se puede realizar este turismo, en este caso por una crisis sanitaria, ese modelo económico se viene abajo y hace que la mayor parte de los trabajadores del sector pues se queden sin nada, ¿no? Además,
de que se fomenta continuamente mucho esto de los contratos pequeños que comentaba al principio, porque son justamente las etapas de mayor turismo en las que pues bueno, se contrata a miles de jóvenes para luego volverlos a despedir. Son contratos de apenas 4 meses. Yo, por poner un ejemplo, más de 1/3 de la economía de las Islas Canarias depende absolutamente del turismo. Y es posible que reciban en los próximos 6 meses el mismo número de turistas que recibían en una semana de verano. Es decir, la economía, en el caso de las Islas Canarias, se va a destruir absolutamente por completo. Y eso tiene que ver con un sector económico productivo que no es estable, con un sector que depende continuamente del flujo de la economía de otros países de la Unión Europea y de, pues como digo, un modelo que es inestable por naturaleza y el que no se puede hacer de otra forma. Por lo tanto, lo que hay que pedir es que en España se pueda producir, que es una de las condiciones que se dieron para la entrada en la Unión Europea. En los años 80, España sufrió una crisis muy grande, un desempleo muy grande, especialmente en la zona del norte de España, debido a esa desindustrialización necesaria que se impuso para entrar a formar parte de la Unión Europea. Y eso generó que el modelo económico y el motor económico de este país pues, tuviera que ser el turismo. Y Viviana, y en Ecuador, ¿cómo crees que se debe manejar la situación ahora que, digamos que ha llegado a un pico las tasas de muertes, de infectados, y en el caso de Ecuador creo que aún la curva no baja, ¿no? Todavía hay para un trecho más. ¿Cómo pensar o avisorar la salida de esta pandemia? Sí, en este momento la República del Ecuador está atravesando 3 crisis distintas. La primera, que es la crisis sanitaria, que es justamente la que nos tiene un poco jalados de los cabellos por estas cifras tan grandes de muertes que estamos viendo en la ciudad hermana de Guayaquil. Una bomba tal vez nos habría generado una destrucción semejante y no estamos todavía viendo la dimensión de lo que está pasando internamente. Pero además decir que es una ciudad de 220 cantones que tiene la República del Ecuador y estamos viendo cómo en estos momentos algunos medios filtran información respecto a la situación en Quito, que sería la capital de la República, y donde nosotros estamos ubicados en este momento en el que ya se habrían levantado 20 cadáveres en las calles, de acuerdo a información extraoficial que se ha visto en las redes sociales y en medios alternativos. Entonces, primero decir que la crisis puede ser que esté empezando. Ventajosamente tenemos una autoridad consciente desde la localidad, la prefecta Paola Pavón, el alcalde Jorge Yunda de la provincia y de la ciudad, han tomado decisiones acertadas y nos han ayudado a llevar mejor la crisis, pero no sabemos con el manejo del gobierno cómo pueda desarrollarse en la capital. Eso es lo primero. Luego atravesamos una segunda crisis, que es la crisis económica, con los recortes y lo que ya se ha visto, que hemos conversado en este momento, porque no hay dinero para enfrentar la pandemia de acuerdo al régimen, pero sin embargo se hacen los pagos al FMI. Y tercero, tenemos una crisis social muy fuerte, porque la gente que en su mayoría vive del día a día está saliendo a las calles ya para reintegrarse y poder tener alimentos para sus hogares. El gobierno no está atendiendo esta parte. El día de ayer en una ciudad pequeña del Ecuador, no tan pequeña, pero no tan grande como Quito, Guayaquil, Ambato, que es una ciudad llena de actividad productiva, de turismo, salió a las calles, el pueblo, ya a generar hechos de alguna manera violentos porque no tienen comida. Y la gente está teniendo que decidir entre morirse en sus casas de hambre o salir a la calle a riesgo del coronavirus para llevar alimento a sus hogares. Esta es una tercera crisis que tal vez sería la que genere una reacción más grande dentro del Ecuador, no una insurrección de octubre, que fue más bien desde algunos sectores de la organización social, de la parte civil de la sociedad, sino que más bien podría generarse un estallido más popular, más de base, más improvisado, justamente en respuesta a esta agudización de las condiciones sociales. Y avisoramos una cuarta crisis, que sería la crisis democrática que estamos viviendo. Parece que hay un conflicto entre el presidente y el vicepresidente de la República. Esta rencilla de la oligarquía, que no cambiaría el sistema estructural, podría traer más inestabilidad y podrían incluso peligrar las elecciones del 2021 que ya han sido convocadas, pero bajo la pandemia podría ser un pretexto para la prolongación y continuidad de este régimen fascista que hemos vivido durante los últimos 3 años. Muchas gracias, Viviana. Ahora os voy a pedir que en un minuto cada uno de vosotros
nos proporcione una reflexión sobre el tema este que acabamos de comentar. Si hay algo que os apetezca reforzar o algo que consideréis que no, de lo que no nos ha dado tiempo a hablar. Pues si puedes empezar tú, Viviana, por favor. Sí, muchas gracias. Primero agradecer por estos esfuerzos de contar la realidad de nuestros pueblos al mundo, ¿no? Y decirles que esperamos todo su apoyo, toda su solidaridad, la misma que nos han estado manifestando. Les agradecemos porque la cosa aquí no está por terminar, la normalidad no está cerca, la situación política es muy grave, la situación social es muy grave, y pues necesitaremos el apoyo y los ojos mundiales aquí para denunciar los abusos, los excesos y la falta de garantías jurídicas que tenemos las y los ecuatorianos dentro del régimen de Lenín Moreno Garcés. Guillermo. Yo simplemente volver a agradecer el espacio. Como comentaba Viviana, es muy importante que se den espacios como estos de solidaridad. Y yo quedarme con una reflexión que es que independientemente de las medidas que estén tomando los gobiernos, hay una cuestión que hay que poner en la base de toda transformación social, y es la necesidad de organizarnos, de que el pueblo se organice, de que combata y de que expanda continuamente las medidas que sí que van a salvar las necesidades. Estamos en un momento internacional crucial donde se van a dar movimientos entre países imperialistas tremendamente fuertes, con dos tendencias políticas muy marcadas, que son las de salvar prioritariamente la economía o salvar prioritariamente a la mayor parte de la población, y eso necesita de organización popular más que nunca, ¿no? Como decimos aquí, solo el pueblo salva al pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. Ok, bueno, yo les quiero agradecer tanto a Viviana desde Quito y a Guillermo Búcar desde Madrid, quienes nos han acompañado en este conversatorio, en esta mesa bastante interesante de reflexiones que nos dejan sin duda muchas cosas más para la investigación y el estudio. Bueno, conmigo desde Lima, Perú, agradecerles y encontrarnos la próxima edición del programa y finalmente Leire, ¿no? Sí, agradecemos también pues, a todas las personas que nos habéis visto, que nos seguís, y recordaros que, como todos los miércoles, os esperaremos el miércoles que viene otra vez a todos los seguidores desde las diferentes plataformas por las que se emite en otra entrega de Sistema Roto. Bien, muchas gracias, compañeros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.